el ELN no se suba al bus de la negociación con Belisario. Es uno de los momentos más críticos de la historia de Colombia porque era una acumulación de problemas. El ELN se resiste a entrar en ese proceso de negociación. Si las FARC tienen un terreno, nosotros tenemos que tener otro. 60 años de guerra, 60 años de esfuerzos frustrados para lograr un acuerdo de paz con el ELN. En este capítulo, una cronología sobre la historia de encuentros y desencuentros con esa guerrilla, desde el gobierno de Alfonso López Miquelsen hasta el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Capítulo 10. Los portazos a la paz. Primera parte. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Convocamos a todas las personas desarmadas para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia. 7 de agosto de 2022, Plaza de Bolívar de Bogotá. Durante su discurso de posesión, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia en 2 siglos de historia republicana, hace de nuevo un llamado a los grupos armados para poner fin a las múltiples violencias que sufre el país. Es su propuesta de paz total. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia. Por su tono, sus palabras y su pasado como guerrillero del M-19, así como también por el hecho cierto de haber sido un sobreviviente del exterminio de tantos firmantes de otros procesos de paz en la guerra sucia que tuvo lugar en los años 80 y 90, su propuesta de paz fue otra vez aplaudida en los territorios históricamente más golpeados por el conflicto. Las conversaciones con el ELN están rotas desde el 17 de enero de 2019 como consecuencia de un carrobomba detonado en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que le cuesta la vida a 22 jóvenes y deja 100 personas heridas. Noticias Caracol. 10 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención. Esta es una información de última hora. Se acaba de producir un atentado al interior de la Escuela General Santander, aquí en la ciudad de Bogotá, que según las autoridades deja 5 muertos y al menos 10 heridos. El gobierno Petro se embarca en un nuevo intento por la paz. Pero para comprender la historia de fracturas en los acercamientos con el ELN, conviene echar para atrás. En 1975, durante la presidencia de Alfonso López Miquelsen, se frustra el primer intento de entrar en contacto con el ELN, entonces prácticamente desmantelado tras la derrota en Anorí, Antioquia, tal como lo contamos en el episodio 4 de este podcast. El exministro y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, entonces consejero jurídico de la presidencia de López Miquelsen, revela pormenores de esos primeros acercamientos. Quien estableció el contacto con el ELN fue Álvaro Escayón Villa, que en ese momento se desempeñaba como gobernador de Bolívar, y en una visita al sur del departamento, en un municipio que se llama San Pablo, estableció contacto con el ELN y luego habló con el presidente de la República. Nosotros volamos Bogotá-Barranca. En Barranca había un helicóptero de las fuerzas militares que nos transportaba al interior de una selva tupida, una selva muy difícil de atravesar. Me interné, pero nunca apareció el ELN. Es decir, la operación desde ese punto de vista fue un fracaso.
Jaime Castro dice que ese intento de diálogo saca a flote unas diferencias muy fuertes que había entre el ministro de Defensa, Abraham Barón Valencia, y el comandante del ejército, general Álvaro Valencia Tovar. Este último había cobrado notoriedad pública 9 años atrás, en 1966, cuando tropas bajo su mando en Santander reportaron la muerte del sacerdote Camilo Torres durante su primer combate. La operación obviamente se hizo de acuerdo con el Ministerio de Defensa, pero Álvaro Valencia Tovar consideró siempre que esa había sido una trampa del ELN al gobierno, que el ejército ya lo tenía cercado y que iba a capturarlo en poco tiempo. Aquí estamos hablando de una operación que, de haber sido exitosa, hubiese logrado la vinculación a la vida civil de 120 efectivos del ELN. El 7 de agosto de 1982, Belisario Betancur asume la presidencia y esto dice en su discurso de posesión. Colombianos, levanto ante el pueblo entero de Colombia una alta bandera blanca de paz. La levanto ante los oprimidos, la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alzados en armas, levanto la blanca bandera de la paz ante mis compatriotas de todos los partidos y de los sin partidos. Betancur Cuartas reconoce a las guerrillas como actores políticos en sorprendente giro con su antecesor Julio César Turbay. Una oportunidad real para desactivar el conflicto interno. Pero el camino está sembrado de espinas. Los militares, entrenados para la guerra contrainsurgente e influenciados por la doctrina de seguridad nacional de Washington, sabotean desde el comienzo la política de paz. Lo mismo ocurre con miembros del propio gabinete presidencial, influyentes sectores económicos y hasta la iglesia. Son tiempos de guerra fría. El comunismo y las guerrillas son el enemigo a combatir. Pero obstinado, el presidente insiste en buscar una solución política y en noviembre de 1982 sanciona una ley de amnistía que permite que 1.384 guerrilleros salgan de las cárceles. De ellos, 112 del ELN. El presidente Betancur dice entonces: la Colombia de la guerra y la de la paz es una patria en avance precisamente porque se ha ido acomodando, no siempre en la medida necesaria, a las nuevas circunstancias. Y esta es la Colombia con la que estamos trabajando. Aunque varias guerrillas recogen el guante de la paz, el ELN lo rechaza. ¿Por qué? Hay varias respuestas a la mano. Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN y conocido dentro de esa organización como Felipe Torres, advierte lo siguiente. En la tregua están FARC, M-19 y EPL. El ELN incluso considera que ellos están traicionando la revolución y saca una declaración, ¿sí?, diciendo: ustedes son traidores, le están faltando los anhelos del pueblo. En momentos en que el gobierno está en crisis, hay que empujar la revolución. Y el ELN alza vuelo un poco de la mano de una fortuna que se encontró, el petróleo. Y con el petróleo, ¿sí?, el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, que estaba construyendo la Mannesmann, que en cierta forma irrigó, ¿sí?, de dólares a una guerrilla muy modesta, muy pobre que estaban haciendo, pero que le permitió al ELN multiplicarse por 10. Desde la academia, la voz autorizada de Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y estudioso del conflicto interno, explica el rechazo del ELN a la propuesta de paz de Belisario Betancur. El ELN no se sube al bus de la negociación con Belisario, porque la verdad es que la guerrilla estaba muy fragmentada y atomizada, no tenía una unidad que le posibilitara entrar a esa negociación y además llegaban muy derrotados en todo sentido, militar y políticamente. Al tiempo que el gobierno promueve la paz con las guerrillas, el Cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria desata una oleada terrorista para impedir la extradición a los Estados Unidos.
El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, es el primer aviso de su cruzada homicida. Camilo Echandía, investigador y profesor de la Universidad Externado de Colombia, dice que un mes antes de ese magnicidio se había firmado un cese al fuego con las FARC que el ELN aprovecha para ampliar sus corredores de movilidad y presencia. El ELN se resiste a entrar en ese proceso de negociación, pero se beneficia altamente del cese al fuego que Belisario pactó con las FARC, en la medida en que fue un cese al fuego con mecanismos de verificación muy débiles. Por otra parte, no hubo la concentración geográfica de los frentes de las FARC y el ELN coincidía en muchas de las regiones donde había cese al fuego con las FARC, por lo tanto ahí pudo aumentar su presencia, aumentar el reclutamiento, aumentar las fuentes de financiamiento, en fin. En medio de todas las violencias y un grave deterioro social, el 6 de noviembre de 1985, el M-19 se toma el Palacio de Justicia con un saldo trágico de 100 de muertos, entre ellos la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La tragedia pone al gobierno contra las cuerdas y debilita los intentos de paz con las guerrillas. Pero el presidente no cede, al tiempo que cobra forma la guerra sucia contra la Unión Patriótica, el partido que nace de los acuerdos con las FARC. Entre tanto, el ELN, recuperado y repotenciado por los recursos obtenidos del secuestro y la extorsión a la industria petrolera, intensifica sus acciones violentas. Sin oxígeno y con un país desesperanzado, el gobierno Betancur llega a su fin en agosto de 1986. Lo sucede el liberal Virgilio Barco, con su eslogan de mano tendida y pulso firme. Esto dice Barco en su discurso de posesión. Nuestro empeño de reconciliación debe continuar dentro de lineamientos claros e institucionales. Hay que poner en marcha un plan que permita la reincorporación de quienes han escogido el camino de la subversión armada. Las guerrillas rechazan el ramo de olivo, mientras las masacres de paramilitares y la barbarie del cartel de Medellín acaparan los titulares de los medios. Salvo por los avances con el M-19, lo demás es solo violencia sin tregua. En un gobierno accidentado, solo hasta septiembre de 1989 vuelve el país a hablar de reconciliación, cuando el presidente Barco lanza su iniciativa para la paz. A contracorriente de esa propuesta presidencial, el ELN considera que el país vive entonces un periodo prerrevolucionario, dice Carlos Arturo Velandia, miembro de la Dirección Nacional del ELN y hoy promotor de paz. El ELN tiene un músculo económico que le permite crecer, fundar frentes, tener armas, llega a tener más armas que las que tienen las FARC, apoya otros proyectos guerrilleros de otras organizaciones. Es decir, en cierta forma tiene una actitud boyante, es el revolucionario rico. Mientras que las FARC venían de un proceso de tregua y tenían muy poco músculo militar, el ELN tenía un músculo militar y un volcamiento hacia la opinión, y creía el ELN que podía, incluso si apretamos, si nos unimos, podemos tomarnos el poder. Y por eso incluso habíamos conceptuado que estamos en un periodo prerrevolucionario. En esa misma línea coincide el investigador Luis Fernando Trejos. El ELN tiene la particularidad que no se sumó a los esfuerzos de paz de Belisario y tampoco a los de Virgilio Barco, porque en ese momento no veía condiciones. Para el ELN en ese momento la revolución todavía podía hacerse. Entonces era un contexto en el cual no estaban débiles y creo yo que la negociación no les era atractiva porque ellos percibían que en ese momento estaban avanzando en la consecución de planes estratégicos. La razón fundamental por la cual el ELN se siente entonces capaz de desafiar al Estado
son los recursos a manos llenas que deriva de las rentas del petróleo. Lo primero es que accede a una fuente de recursos permanente y lo otro es que también revitaliza su discurso político, ¿no? El petróleo le posibilitó al ELN, digamos, una reconfiguración armada, porque empiezan un proceso de expansión territorial. Mientras los carteles de la droga sumen a Colombia en las ciénagas podridas de la barbarie, la guerrilla del ELN acumula capital económico, alianzas estratégicas y poder territorial en la frontera con Venezuela. Durante la campaña presidencial de 1990, 3 candidatos presidenciales son asesinados por la mafia. Humberto de la Calle, quien será figura clave del nuevo gobierno de César Gaviria, recuerda esos momentos de oscuridad y tinieblas. Es uno de los momentos más críticos de la historia de Colombia, porque era una acumulación de problemas. Por un lado, pues la expansión de los carteles, y en particular Pablo Escobar ya francamente metido en terrorismo urbano indiscriminado, bombas en los supermercados, etc. En segundo lugar, la muerte de varios candidatos presidenciales. En tercer lugar, una crisis política, una desconfianza total sobre los partidos, el Congreso, y en la juventud, dijéramos, una fatiga con lo que había, por eso esas banderas que pudiéramos llamar antipolíticas tienen impacto. Había una esperanza, sin duda, que era Luis Carlos Galán, muere Luis Carlos Galán. Entonces, estábamos ya no al borde del abismo, sino en el abismo. Era como lo que era el sentimiento cuando Gaviria acepta la candidatura y gana la presidencia. Y ahí empiezan a derivarse entonces, en busca de esperanza, pues todo el tema de la constituyente, que tuvo epicentro en los estudiantes, en la séptima papeleta. Bienvenidos al futuro. Ese es el eslogan con el que César Gaviria Trujillo llega al poder el 7 de agosto de 1990 y con la promesa de convocar a una constituyente. Compatriotas, nuestra nación culminó la más difícil y accidentada campaña electoral de su historia. La violencia amenazó con arrasar valores y principios tutelares, nuestra democracia y nuestra libertad. Perdimos a miles de colombianos de bien, entre quienes se contaban nuestros mejores y más jóvenes dirigentes, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. La constituyente es anzuelo y aliciente para que las guerrillas se desmovilicen y puedan participar en la asamblea encargada de redactar la nueva constitución. El mundo ha cambiado, el muro de Berlín ha caído. La constituyente terminó siendo una especie de invocación de un pacto de paz, pero realmente no nació así. Eso tuvo una evolución. Yo digo que el primer lamento, pero también la primera esperanza en manos de los jóvenes era más el cambio de la política, dijéramos, buscar una política más limpia y más honesta, un tema también muy duro contra la corrupción, fue tomando cuerpo y la paz fue cuajando. Para el ELN la realidad era otra, sostiene el excomandante guerrillero Carlos Arturo Velandia. El ELN no creía en la constituyente porque el ELN estaba preparado para tomarse el poder y crear una nueva constitución de naturaleza popular y socialista, porque nos íbamos a tomar el poder, porque íbamos a tener una lectura amable hacia la Asamblea Nacional Constituyente, que para el ELN en aquella época no era más sino reformismo, ¿sí? Algo así como un lavado de cara de las élites para seguir detentando el poder las mismas élites. El 5 de febrero de 1991 se instala la constituyente. El país respira aires de cambio, pero las FARC y el ELN lo retornan al pantano. Más de 200 ataques en 6 días. No obstante, las puertas del diálogo se reabren en junio de 1991. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ofrece Caracas como sede para instalar unas conversaciones formales con las FARC y el ELN.
Es la primera vez que una negociación de paz se adelanta en el exterior y la primera vez que el ELN se muestra dispuesto a sentarse con el gobierno. Jesús Antonio Bejarano encabeza el equipo negociador. Lo acompañan, entre otros, el politólogo Carlos Eduardo Jaramillo. Cuando llegamos a Caracas ya se habían desmovilizado pues el M-19 y el Quintín Lame, el EPL, el PRT. Y al ver que esa negociación había funcionado eficientemente, pues intentemos, seguramente dijeron, y volvimos a retomar la negociación con ellos. Eso empezó, como todas las negociaciones, a crear una guía por dónde vamos a empezar las negociaciones, y nosotros, contrariando lo que mucha gente pensaba, dijimos, arranquemos por el cese del fuego. La guerrilla no quería hacer cese del fuego, ¿cierto? Entonces no tiene ninguna lógica que usted se reúna aquí a negociar con la guerrilla y la guerrilla está haciendo atentados en la otra esquina. Negociar al tiempo con grupos guerrilleros tan disímiles y con una agenda tan extensa anticipa el fracaso. No hay sintonía entre las FARC y el ELN. Sus estructuras, funcionamiento e historia son diferentes. Reina la ambigüedad, como lo ilustra Humberto de la Calle con la siguiente anécdota. En algún momento, Chucho Bejarano, Jesús Antonio Bejarano, que era el jefe negociador, nos llamó y nos dijo, hay paz, esta noche vamos a firmar. Por lo menos paz en el sentido del cese de fuego, etc. El equipo era pequeño, nos recogieron en un vehículo, nos cambiaron varias veces en Caracas de vehículo, hasta llegar a un apartamento y empezamos a hablar de las circunstancias, de Colombia y de banalidades, y pasaba el tiempo. Entonces nosotros siempre a la expectativa de, bueno, ¿qué es lo que vamos a arreglar aquí? Una cosa rarísima, para mí sigue siendo misteriosa. Hacia las 10 de la noche o algo así. Bueno, mil gracias por haber venido y que estén muy bien y aquí seguimos. Y eso se desvaneció. Nunca supe qué pasó. Oyendo tus preguntas, pudiera ser que los temas internos impidieron realmente tomar alguna decisión esa noche, pero la información que tenía Jesús Antonio Bejarano era que iba a haber decisiones importantes. Las decisiones importantes no llegan. Entonces el ELN y las FARC negocian conjuntamente. Las distancias con el gobierno son insalvables, señala el investigador Camilo Echandía. En 1987 se conforma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que incluye al ELN. Los negociadores del gobierno Gaviria claramente manifestaron que esa supuesta unidad guerrillera no existía en la práctica. Ninguna de las organizaciones estaba dispuesta a renunciar a su territorialidad, a las fuentes de recurso o a sus convicciones y objetivos políticos. Por lo tanto, Chucho Bejarano, que fue el jefe del equipo negociador del gobierno, se encontró con 3 agendas totalmente distintas y todas muy difíciles de poder tramitar. Para rematar, el 30 de septiembre de 1991, un atentado en el Cauca contra una caravana en la que va el presidente del Congreso, Aurelio Iragorri, obliga al gobierno a levantarse de la mesa. Jesús Antonio Bejarano renuncia como jefe negociador. Lo reemplaza Horacio Serpa, el curtido dirigente liberal que ha sido ministro de Gobierno, procurador general y copresidente de la Constituyente. El ambiente político es de oposición a seguir dialogando con las guerrillas, pero el gobierno reanuda las conversaciones. En febrero de 1992, sin embargo, un intento de golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez, liderado por el entonces coronel Hugo Chávez Frías, hace inviable continuar las negociaciones en Venezuela. La mesa se traslada entonces a Tlaxcala, México, pero en Colombia el ELN arrecia los atentados contra la infraestructura eléctrica y petrolera. El secuestro y posterior muerte en cautiverio el 14 de marzo de 1992 del exministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero, perpetrado por el Ejército Popular de Liberación EPL, termina por enterrar esas conversaciones ya moribundas.
La población civil paga los platos rotos. El ELN es responsable del 19% de las acciones bélicas, la mayoría violaciones del derecho internacional humanitario. En el seno del Comando Central se agudizan las viejas pugnas internas entre el ala militarista en detrimento de la acción política. León Valencia, excomandante del ELN, recuerda que en 1989, en un congreso de esa guerrilla, propone avanzar en un proceso de negociación como lo estaba haciendo el M-19, pero es derrotado. Y nos demoramos 2 años más discutiendo internamente al interior del ELN, hasta que un día nos llamó el cura Pérez y pues nos dijo, oiga, esto no puede tener un buen final. Es mejor que ustedes se vayan, somos 2 proyectos políticos muy distintos, y nos expulsaron del ELN y formamos la Corriente de Renovación Socialista en agosto de 1991. Esa disidencia del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, en los estertores del gobierno Gaviria, firma un acuerdo de desmovilización el 9 de abril de 1994. 750 combatientes entregan las armas en la Plaza de Flor del Monte, en Oveja Sucre, en acto que conmemora el aniversario 46 del crimen del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. 2 meses después, el 19 de junio de 1994, el candidato liberal Ernesto Samper Pizano gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta frente al conservador Andrés Pastrana Arango por apenas 156,000 votos. El ELN y las FARC emprenden otra ofensiva militar para mostrarle los dientes al nuevo jefe de Estado. Samper Pizano insiste en la necesidad de buscar caminos de reconciliación. Como todos mis antecesores en la presidencia, también yo tengo el sueño de poder avanzar durante mi gobierno en la búsqueda definitiva de la paz para Colombia. Y esta tarea, por esquiva que parezca, no puede ni podrá dejar de ser un propósito nacional. No obstante, la legitimidad del presidente ya había sido gravemente herida por cuenta de la financiación de su campaña por el cartel de Cali. Es la génesis del expediente judicial más sonado de la historia del país, el proceso 8000. Un proceso que marcará los 4 tortuosos años de la administración Samper. La realidad es que necesitan 5.000 millones, de los cuales tienen conseguido 2. Necesitan 3, ¿viste? Eso los hay. Sí, eso está definido. Ha quedado comprobado que el doctor Ernesto Samper Pizano le debe su presidencia a los dineros del narcotráfico. Ante esta situación, es necesario buscar inmediatamente una transición democrática, libre de personalismos y plena de grandeza histórica. En medio de la tempestad política, el ELN pide pista para reabrir las conversaciones de paz y retomar la agenda de Tlaxcala. Mientras los ejércitos del paramilitarismo van cobrando forma, los secuestros extorsivos del ELN aterrorizan a la población. No es una práctica nueva, es parte del menú violento de esa guerrilla desde los años 70, dice el catedrático de la Universidad Nacional, Alejo Vargas. Uno podría encontrar ya en los años 70 casos de secuestro de finqueros en toda esa zona del Opón y el Carare, que el ELN empieza a ejecutar. Lo que pasa es que inicialmente van a ser secuestros que no tienen grandes impactos políticos, que fue algo parecido a lo que también se dio con las FARC, y que eso es una característica de las guerrillas colombianas, que es lo que va a explicar eso que uno podría llamar una temprana criminalización, pero al mismo tiempo la posibilidad que va a tener esta guerrilla frente a otras, por ejemplo las de Centroamérica, de autonomizarse de los apoyos cubanos o rusos, porque aquí ellos van a tener unas fuentes de recursos propias que no les va a necesitar depender de lo que les den allá del exterior. Sobre el secuestro y la degradación que ese delito implica, León Valencia rememora las discusiones en el seno del Comando Central, COSE. Empezamos a hablar de la humanización de la guerra, que tenía un punto clave, que era el secuestro. Entonces,
en el seno del ELN dijo, bueno, a algunos de nosotros, en el caso del COSE, yo decía, pues no es posible discutir un acuerdo sincero y claro, sin abandonar el secuestro, como parte, digamos, de ese proceso de humanización. En mayo de 1995, el gobierno Samper anuncia diálogos formales con el ELN. Los detalles en la voz del historiador y politólogo Daniel García Peña, entonces a cargo de los contactos con el ELN. Los contactos se inician precisamente aceptando la designación que hizo el ELN de Francisco Galán y posteriormente de Felipe Torres. Como voceros ambos estaban detenidos y lo primero que hizo el gobierno fue facilitar la posibilidad, primero de reunirlos a los dos juntos, de tener la posibilidad de que ellos también tuvieran contactos con sus comandantes mediante comunicación radial, y en segundo lugar se empezó a abordar un tema que va a ser, digamos, el eje de toda la discusión durante los 4 años realmente con el ELN, que fue el derecho internacional humanitario. En medio de las discusiones, el gobierno tiene que capotear la molestia de un sector de los militares con el proceso, en particular el que encabeza el comandante del ejército, general Harold Bedoya, quien se opone a facilitarles radios a los negociadores del ELN para sus comunicaciones. Y entonces siempre hubo tensiones con los militares, aunque en una conversación recuerdo que se le decía al general Bedoya, pues mire, ustedes saben, esos radios los pueden ustedes interceptar y monitorear, y si ellos utilizan esos radios por algo distinto de buscar la paz, pues obviamente pues se cortan y efectivamente nunca sucedió. En esa época, según confiesa el propio Nicolás Rodríguez alias Gavino, máximo jefe del grupo armado, la expansión de la organización ha sido muy considerable. Si en 1977 apenas tenían 30 hombres, han crecido desde entonces y ya tienen cerca de 7.000 hombres en armas, distribuidos en zonas neurálgicas del país y con una base social organizada, que es perseguida a muerte por las bandas paramilitares. La crisis de gobernabilidad y legitimidad del gobierno se profundiza mientras las investigaciones por el proceso 8000 avanzan en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Habla el excomisionado de paz Daniel García Peña. Sin duda alguna el 8000 y todo lo que significó, pues nos llevó a entender que era difícil, por no decir imposible, lograr la paz o lograr un acuerdo en ese momento, pero sí vimos la importancia de ir dejando las herramientas y los instrumentos para el futuro, sabiendo que la guerra no iba a resolverse por la vía militar. Los diálogos con la guerrilla del cura español Manuel Pérez pierden vuelo, mientras el proceso 8000 toma velocidad de crucero. A pesar de la turbulencia política, el gobierno logra mantener contactos discretos con el ELN. Entonces reaparece el oscuro agente alemán Werner Mauss, el mismo que en 1983 sirve de intermediario en la liberación de los ingenieros de la multinacional Mannesmann, encargada de la construcción del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, secuestrados por el ELN. Mauss se reúne con el ministro de Gobierno Horacio Serpa y también con Gavino y Antonio García del COSE. Las reuniones dan sus primeros frutos a comienzos de 1996, cuando Antonio García y 18 guerrilleros más emprenden una gira por varios países de Europa que incluye España, Francia, Suiza, Italia, Holanda, Noruega y el Vaticano. El Eurotour, como lo llaman con sarcasmo los medios y la oposición, tiene la bendición del gobierno Samper, asegura Daniel García Peña. Por lo tanto, la gira, digámoslo así, contó con el visto bueno del gobierno colombiano, porque consideramos, y siempre estoy convencido de eso, que entre más contacto tiene en ese momento el ELN, y yo diría que hoy en día sigue siendo igual de cierto con la comunidad internacional, con el mundo, pues más se van a dar cuenta que la necesidad de dejar atrás la guerra y de buscar la salida negociada. De tal manera que eso fue parte de esos preparativos que se hicieron, de ese acompañamiento informal y discreto que se dio por parte de algunos países, particularmente España y Alemania. Al tiempo de esas movidas diplomáticas, en 1996, las autoridades colombianas detienen al agente Mauss y a su esposa Micaela, señalados de intermediar liberaciones con el ELN y de proveerles armas. Pese al escándalo, los contactos con el ELN no se congelan. Continúa Daniel García Peña.
en la medida en que esos eran contactos que iban por otro lado, que tenía que ver con estos secuestrados y demás, pues realmente no tuvieron nada que ver con los diálogos que estamos llevando a cabo. Los Maos no jugaban un papel oficial ni formal y por lo tanto realmente no afectó la dinámica de conversaciones. Al margen del rol de los Maus, el conflicto continúa. Como en un bucle, Colombia sigue atrapada entre los vaivenes de la guerra y de la paz y el conteo incesante de muertos. Lo reconoce García Peña. El conflicto está cada vez más escalado y eso es una historia que se repite, que cada vez que hay un intento fallido de negociación de paz, la guerra se vuelve más cruenta. El accidentado gobierno Samper está en su recta final. El 9 de febrero de 1998, por gestiones del episcopado colombiano y con el apoyo del gobierno español, delegados del gobierno y del ELN firman en secreto en Madrid el preacuerdo del Palacio de Viana, que busca abrir el diálogo y convocar a una convención nacional. Un punto de honor para esa guerrilla. 5 días después de este importante avance, el 14 de febrero de 1998, el máximo comandante del ELN, el cura aragonés Manuel Pérez, muere de hepatitis C en algún lugar de las montañas de Santander. Gavino toma las riendas como nuevo comandante, seguido de Antonio García y Pablo Beltrán. Sin embargo, el acuerdo es filtrado por el diario ABC de España. Efectivamente fue un torpedo, tan pronto se conoció la noticia, pues eso fue utilizado de alguna manera como una disculpa para romper el proceso. A pesar de estos desencuentros, el 15 de julio de 1998, a menos de un mes de la posesión de Andrés Pastrana como presidente, 3 delegados del ELN y 40 colombianos, en representación de la sociedad civil, firman el Acuerdo de Puerta del Cielo en la ciudad alemana de Maguncia. Por primera vez, el ELN se compromete a suspender la voladura de oleoductos y anuncia como gran concesión que suspenderá el secuestro de personas mayores de 65 años y de mujeres embarazadas. La suerte del acuerdo es incierta, pues se da en medio de la transición entre 2 gobiernos, en la que el presidente electo ha sido el principal antagonista del presidente que se va. Andrés Pastrana llega a la Casa de Nariño con el siguiente discurso. El presidente de la República asume el liderazgo irrenunciable de construir la paz. No esperen de mí que construya una burocracia de la paz. Desde ahora convoco a todos los colombianos a seguir y trabajar dentro de la agenda de paz que voy a dirigir. Colombia está urgida de buenas noticias para esperanzar a una nación atenazada por la guerra, pero la administración Pastrana recibió un país que transita horas verdaderamente oscuras. La violencia no da tregua, la economía deprimida, las relaciones con Washington fracturadas y el narcotráfico al alza, alimentando las arcas de guerrillas y paramilitares. Las autoridades contabilizan más de 76.000 hectáreas sembradas de coca en territorios controlados por los grupos armados. 2:16 de la tarde. Colombia tiene hoy uno de los más preocupantes panoramas de cultivos ilícitos en su historia. Así lo advierte el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de la ONU, según el cual el mayor incremento está en Antioquia, Putumayo, norte de Santander y Cauca. Agrega el informe que el departamento de Nariño y Tumaco son las zonas con más coca en Colombia. El gobierno señaló que hay preocupación por la resiembra. El comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, retoma contactos con el ELN y el 9 de octubre de 1998 el gobierno declara abiertas las conversaciones y al día siguiente Víctor G. Ricardo se reúne por primera vez con Óscar Santos, miembro del COSE, en el municipio antioqueño de San Francisco. Víctor G. Ricardo lo cuenta así. Me reuní primero con el ELN en San Francisco que con las mismas FARC. Con el entonces comandante Santos buscamos un mecanismo para tener una agenda que permitiera que el desarrollo de ella se buscara una solución política del conflicto. Y incluso llegamos a tomar una decisión bastante arriesgada
que era darle libertad provisional al señor Galán y al señor Torres para que comenzaran a hablar con el COSE en aras a ver la viabilidad de organizar lo que ellos hablaban y proponían, que era una asamblea nacional, donde asistiera no solamente el gobierno, sino los distintos actores de la sociedad, cosa que a mí no me disgustaba porque eso le daba una visión de Estado. De esa reunión surge la declaración de Río Verde, en alusión al corregimiento antioqueño. Los vientos de paz que soplan entonces derivan en tormenta apenas una semana después. El 18 de octubre de 1998, el Comando Cimarrones del Frente José Antonio Galán del ELN realiza un atentado contra el oleoducto central Cusiana-Coveñas que causa una hecatombe humana y ambiental en Machuca, un pequeño pueblo del municipio antioqueño de Segovia. Tal como lo relatamos en el capítulo 6 de este podcast. Más de 80 personas mueren calcinadas. Los habitantes del corregimiento de Machuca, en Segovia, Antioquia, vivieron un infierno por cuenta de un atentado del ELN a un oleoducto. El crudo se regó sobre el río Pocuné y una segunda carga fue el detonante de un incendio que consumió por lo menos 50 viviendas. La posibilidad de diálogo parece desvanecerse, pero aún así, el comisionado Víctor G. Ricardo se reúne en Caracas con el comandante militar del ELN, Antonio García, en febrero de 1999. En ese momento el presidente Chávez ofreció su territorio para hacer la reunión y el presidente Pastrana consideró que era adecuado hacerla. Yo fui y ahí hubo un detalle, que los detalles a veces son más importantes que el fondo. Y es que había un médico, que es un médico conocido en el país, que trabajaba en las cárceles y pues conocía a muchos de los integrantes de los grupos alzados en armas. Ricardo se refiere al doctor Santiago Rojas y cuenta que en este encuentro, en una finca cerca de Caracas, el reconocido médico le puso los pelos de punta al comandante del COSI, Antonio García. Y él tenía un aparato que yo ni siquiera me había fijado que era, encima del escritorio, y entonces le preguntó Antonio García qué era eso, y el doctor Rojas contestó que él, entre las cosas, además de ser médico, pues que él también trabaja mucho con energías, pues que ese era un aparato para medir energías, positivas o negativas, y eso lo aprovechó en García para hacer un show. Y entonces dijo que yo lo que había llevado era un espía, que era un brujo, y que por lo tanto las negociaciones se paraban. Más allá de la anécdota, varios medios publican entonces que el ELN, a imagen y semejanza de las FARC, pide la desmilitarización de 5 municipios del sur de Bolívar para llevar a cabo las negociaciones de paz. Víctor G. Ricardo desmiente esa versión. Nunca se llegó a hablar del despeje de Bolívar. Comenzaron ellos a plantearlo y a crear ese ambiente. Había como cierta pretensión a que si las FARC tienen un terreno, nosotros tenemos que tener otro. Y el gobierno no estaba en ese juego. Gavino califica como un fracaso el encuentro de Caracas. La paz con el ELN se llena otra vez de nubarrones. Hecho trizas lo logrado, el ELN emprende una serie de secuestros masivos para presionar al gobierno. El ejército confirmó que el ELN es el autor del secuestro de los ocupantes del avión de Avianca. Completan la lista de pasajeros. Gloria Amaya. El ELN aplazó la liberación del vocero de los secuestrados del avión de Avianca hasta que su hija vaya a recibir. La liberación de los 5 ancianos y el bebé se convirtió en la esperanza para todos los familiares de los secuestrados. Están saliendo en estos momentos hacia Bucaramanga después de 20... El pedido que le hacemos es que posibiliten la manera de que los secuestrados sean entregados sanos y salvos. Esta tarde regresó a Bucaramanga y a la libertad Germán Alfonso Villarreal, el vocero de los secuestrados del avión de Avianca retenido por el ELN.
Un nuevo portazo a la paz y el obvio rechazo nacional e internacional por la violación flagrante del derecho internacional humanitario. Víctor G. Ricardo, desgastado y amenazado por las autodefensas, renuncia a su cargo. Camilo Gómez, secretario privado del presidente Andrés Pastrana, asume como nuevo comisionado de paz. Recibí unas negociaciones que era necesario reactivarlas, venían episodios muy complicados como el secuestro del avión. Se logra una primera reactivación y un encuentro que se hace en Suiza, e incluso llevamos a Suiza, como una cosa bastante curiosa, a los dos dirigentes del ELN que estaban presos, que son Torres y Galán. Salen de la cárcel de Itagüí, los llevamos desde luego no con pocos temores de que no regresaran a la cárcel, pero al final del encuentro que se hace en Suiza, pues ellos regresan a la cárcel. En general, la negociación con el ELN estuvo siempre marcada por unos subes y bajas. Entre avances y retrocesos, las partes acuerdan crear una zona de encuentro en 3 municipios del sur de Bolívar, pero las autodefensas de Carlos Castaño frustran esa posibilidad. El ELN congela las conversaciones y solo hasta finales de 2001 se retoman los diálogos en La Habana, avalados por el propio Fidel Castro. Hay un intento de negociaciones con el ELN de un cese de fuego que avanzan bastante. Incluso se tiene un documento firmado y de manera anecdótica hay que mencionar que el documento estuvo avalado por el propio Fidel Castro, y delante de Fidel Castro, los que estaban en ese momento, que eran Pablo Beltrán, quien encabezaba la delegación, y Óscar Santos, que creo que ya murió, toman la decisión de no firmarlo porque no había una autorización de algún miembro del COSE. Es decir, delante de Fidel Castro, el ELN se corre de firmar los acuerdos que podrían poner más en firme el proceso. A los líos para avanzar en terreno firme con el ELN se suma el naufragio del proceso de paz con las FARC, que el gobierno Pastrana rompe tras el secuestro de un avión de Aires, el 20 de febrero de 2002, en el que viaja el senador Jorge Eduardo Hechem Turbay. Al día siguiente de la ruptura con las FARC, hubo una primera conversación telefónica entre Gavino y el presidente Pastrana para acordar seguir avanzando. Se retoman las negociaciones con el ELN en La Habana, incluso se avanza con algo que se intentaba desde tiempo atrás, que era realizar algún contacto con los norteamericanos, contacto que no se llevó a cabo precisamente porque el ELN, como ha sido su costumbre, no toma las decisiones y no quiso avanzar más en lo que el gobierno estaba planteándole. Por lo tanto, yo mismo tomé la decisión de no adelantar la reunión con los norteamericanos. Durante la administración Pastrana, las conversaciones con el ELN registran la más intensa y compleja combinación de acuerdos y desacuerdos. El camino hacia la paz con la insurgencia subía 2 escalones, pero bajaba 3. El jefe guerrillero del ELN, Antonio García, que siempre mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, responsabiliza al gobierno por la falta de resultados. El fracaso de las negociaciones con las guerrillas, el escalamiento de la violencia paramilitar y la crisis del liderazgo de Pastrana mueven el péndulo hacia la derecha. Con ese telón de fondo, Álvaro Uribe Vélez gana en primera vuelta el 26 de mayo de 2002 con la promesa de derrotar la subversión. Compatriotas, acompáñenme, no les fallo. Colombia necesita un gobierno de mano firme contra la corrupción, la politiquería, de mano firme contra la violencia. El mundo me criticó que cómo iba a hacer las paz, pues que yo necesitaba a Chávez para la paz en Colombia. El proceso de paz en su complejidad consumió al equipo negociador y consumió al gobierno. El ELN que uno conoce en una mesa de negociación no es desde luego el ELN que está en el terreno. Ya se los dijimos, ustedes ya están viejitos, nosotros también. Ya es hora de que esto cambie.
Ni las dos administraciones de Álvaro Uribe, ni las dos administraciones de Juan Manuel Santos, tampoco la administración de Iván Duque. Alcanzar un acuerdo de paz con el ELN parece la historia del perro que se muerde la cola. ¿Se repetirá la historia en el gobierno de Gustavo Petro? La continuación de esta cronología de frustraciones en la segunda parte del episodio 10.